Bueno, pues este ya es el último video de esta serie de antecedentes políticos. Les dije que era una plática que regularmente me aventaba en una media hora. Es más o menos el tiempo que tarda uno en poner a nivel a la gente en materia de antecedentes históricos. En los primeros videos, pues hablé en el primer video de acerca. Si llegaron a este video, pues hay otros 3 videos, como les menciono. Y en el primer video, pues hablamos de definiciones de pragmatismo político, de actuar sistemáticamente. Segundo video hablamos de las prohibiciones, de dónde viene la prohibición de la marihuana, de qué pasa cuando se prohíbe algo en un país, cuando el gobierno prohíbe algo y cuando se lanza a criminalizar un grupo de la sociedad. En el video anterior, pues bueno, hablamos de la guerra contra las drogas nacida de Estados Unidos, cómo se fortalecen los cárteles de Colombia y México, cómo llegaron los cárteles colombianos a ser lo que son. Y bueno, ahora para responder a la última pregunta, ¿no? ¿Cómo salimos de este rollo? Bueno, pues afortunadamente yo lo digo en mi escrito del antecedente de Colombia que dejé como enlace en el video anterior. Afortunadamente para México está la legalización, o sea, afortunadamente, yo concluyo, afortunadamente para Colombia estuvo México. Ahora, para los mexicanos, afortunadamente, porque no tenemos a quién más voltear a ver, afortunadamente para México está la legalización. Entonces, les dije que en el video anterior, que en este video pues iba a hablar precisamente de cómo toda esta guerra pues es una farsa que nos han impuesto de una agenda política que ni siquiera nos pertenece, y nosotros por estarla siguiendo pues nos estamos matando en la calle. Entonces, ¿por qué es una farsa? A partir de que se crea la DEA, a partir de que se crean estos mentados burós, donde se criminaliza o se prohíbe el consumo de las drogas. A partir de ahí, pues bueno, así como han crecido los cárteles, conforme han crecido los cárteles, también ha crecido de igual manera la corrupción. O sea, los cárteles corrompen a las agencias del gobierno. Y eso no es una historia que les estoy platicando de México, esta es una historia que les estoy platicando de Estados Unidos. O sea, todas las agencias en Estados Unidos, desde el Border Patrol, que es la patrulla fronteriza, hasta la misma DEA, la CIA, todas las agencias se han visto envueltas en problemas de narcotráfico, de lavado de dinero, de tráfico de armas. Esto que acaba de pasar del mentado Rápido y Furioso tiene muchos antecedentes históricos en otros países. Estados Unidos ha utilizado en su política de lucha mundial, según esto de lucha de la democracia, va y financia grupos de rebeldes, como lo hizo con la contra nicaragüense, como lo hizo con los talibanes. Yo les dije que les iba a mencionar estos, pero así, estos grupos de rebeldes, a los cuales en algún momento Estados Unidos ayudó para luchar contra otro país o contra un gobierno. En el caso de los talibanes, pues ayudó contra los rusos. En caso de la contra nicaragüense, fue en contra del gobierno socialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y en Colombia fue con los Pepes, y en México pues fue el mentado Rápido y Furioso. Entonces, está documentado, todas estas agencias han recibido dinero de las drogas para luego financiar armas a movimientos que le convienen a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se vale de movimientos, de influir en movimientos de revueltas en países para cumplir con su agenda política, pero utiliza, como no lo puede hacer legalmente, lo utiliza las drogas para financiar armas o para financiar sus fines que van a cumplir con esa agenda política. En el caso de México no es diferente, ¿verdad? Por eso les digo, esto búsquenlo en internet, toda esta información de corrupción de las agencias federales no es exclusivo de México. O sea, los jueces y los policías y esto que pasa en México de corrupción no solamente pasa en México, pasa en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay menos impunidad. Al día que agarran a alguien, pues va a la cárcel. Acá en México pues hay mucho menos impunidad porque los gobiernos son menos transparentes. No hay manera de blindar para que esa impunidad deje de ocurrir. Entonces, si queremos acabar con este poderío que le estamos dando de manera ilegal a las agencias que nos gobiernan, tenemos que legalizar la droga. Entonces, bueno, ya por último quiero hablar, vamos a seguir discutiendo todos estos temas que estamos hablando.
lo vamos a seguir discutiendo más adelante. Ya por último quiero hablar de la Constitución, porque bueno, la última pregunta es la primera pregunta: ¿qué pasa en México? Y luego, ¿cómo llegamos a la situación actual? Y la última pregunta que más nos importa: ¿cómo salimos de esta situación? Bueno, yo les decía que en México estábamos mal. En los otros videos les comentaba, estamos mal constitucionalmente. O sea, desde la Constitución, yo siempre lo he dicho, estoy convencido, entre más leo de leyes, que lo peor que pudo sacar México de la Revolución Mexicana fue la Constitución de 1917. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1917 crea un gobierno paternalista. O sea, básicamente la Constitución de 1917 se crea para legitimar el gobierno de Venustiano Carranza y hacer ilegales los movimientos armados. O sea, Venustiano Carranza al final de cuentas es el que va y asesina a Emiliano Zapata, y en el gobierno que le sigue, Álvaro Obregón, va y mata a Francisco Villa. Entonces, que eran anticonstitucionalistas en ese sentido, porque la Constitución que ya existía en México, que es la de 1857, nos da muchas más libertades. O sea, el artículo 73 de la Constitución de 1917 ni siquiera existe en la Constitución de 1857, pero no habla ni siquiera de lo mismo. Entonces, para que se den una idea desde dónde estamos mal, vamos a hacer un comparativo. Estados Unidos es reconocido, independientemente de todas sus broncas políticas y de todas sus broncas del gobierno, internamente la Constitución le da libertades a la gente y la han sabido mantener. En Estados Unidos la Constitución tiene poco más de 200 años, 220 años me parece, por ahí. Y en toda su historia de más de 200 años, la Constitución de Estados Unidos nomás ha sido modificada en 27 ocasiones. La Constitución de 1917 en México tiene menos de 100 años y ha sido modificada en más de 500 ocasiones. Entonces, la Constitución está ahí para garantizarnos nuestras libertades. La Constitución está ahí para darnos nuestras libertades civiles, para darnos nuestros derechos. Y es esa parte que nos rige, lo que les hablaba en el primer video, de lo que viene siendo sistemático. Lo que rige el sistema, que es la sociedad, es la Constitución, y desde allí ya estamos mal. Hay infinidad, podemos hablar de cómo un artículo de la Constitución va precisamente va en contra o va contradiciendo a otro artículo. O sea, fue así como Plutarco Elías Calles, interpretando un artículo de la Constitución, va y pasa por encima del artículo primero, donde dice que hay libertad de religión, y mata a 250,000 personas. En la actualidad, el que el ejército esté en las calles cumpliendo la función de la autoridad civil y en retenes, es violatorio de por lo menos 5 artículos constitucionales. O sea, la Constitución no la pasamos por donde sea, y es lo que nos rige, es lo que nos mantiene como sociedad. Bueno, vamos a seguir hablando más adelante de la Constitución. Estamos mal constitucionalmente, estamos muy mal, y el gobierno, pues básicamente lo único que hace es llegar a este pragmatismo. Surge un problema y bueno, le ponemos otra ley, y la idea del gobierno y la idea de los ciudadanos, conforme va el aumento de la violencia y va el aumento de la criminalidad, lo que piden son castigos más duros y más leyes, y cada vez vamos perdiendo más libertades, y aquí lo que se trata es de recuperar nuestras libertades. Entonces, por algo la legalización de las drogas. El gobierno no tiene nada que hacer metiéndose en los asuntos de las personas, en los asuntos privados de las personas. Si alguien quiere consumir drogas en su mayoría de edad y en su pleno conocimiento de las consecuencias, es libre de hacerlo. Hay que empezar por ahí. Entonces, si no, estamos actuando de manera anticonstitucional, y ya vimos las consecuencias de pasar por encima de la Constitución. Vamos a seguir hablando de esto. Es mi último video del día de hoy. Me despido por el día de hoy. Suscríbanse a mi canal de YouTube, vamos a seguir hablando. Vayan a la página de Facebook, también les recomiendo, porque voy combinando la información con los videos en la página de Facebook. Ya me extendí demasiado en este video. Los dejo, buenas noches. Aquí nos seguimos viendo, seguimos platicando. Y síganme en Twitter, Killer Pollito en Twitter. Y bueno, aquí les dejo el enlace a la página de Facebook. Nos estamos viendo mañana, seguimos platicando. Hasta luego, buenas noches.